Por eso vemos que Satanás trabaja con la mente del ser humano que no acepta el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que le tiene la mente entenebrecida. ¿Qué significa una mente entenebrecida? Que viendo no ven, que oyendo no entienden. Hay personas que usted le predica y cierran los oídos. No quieren escuchar la palabra de Dios. Hay personas que ven los milagros y el poder de Dios y ni aún así se arrepienten y aceptan al Señor, aún viendo milagros en sus propias vidas. Y ese Padre Celestial, que es el Padre de todos los espíritus, diseñó todas las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros la podemos decodificar? Allí está nuestro desarrollo en el día de hoy, de este segundo capítulo de este libro, El Código de la Vida. El descodificador del código es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos el decodificador del código de la vida, vamos a saber cómo se hizo el universo, cómo funciona la energía que mueve el universo y que mueve toda la tierra. ¿Por qué nosotros somos como somos y para qué? ¿Por qué somos seres tridimensionales que tenemos cuerpo, alma y espíritu? ¿Dónde se mueve el espíritu? ¿Dónde se ejecuta la parte almática y la parte carnal? Todo eso nos lo enseña el código de la vida, nos lo enseña la Biblia, nos lo enseña el descodificador, el Espíritu Santo, nos muestra esas revelaciones. El Espíritu Santo de Dios es el maestro del pensamiento y el descodificador de toda la información cósmica que trae Dios a nuestra vida a nivel científica, a nivel espiritual, a nivel social, moral y teológica. No hay forma de conocer los propósitos que hay para con nosotros, la directriz que hay para nuestras vidas y el plan perfecto, si no es a través del decodificador que se llama el Espíritu Santo. Gracias por estar ahí con nosotros, de verdad que nos sentimos contentos, gozosos de poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, un inmenso placer que usted pueda dedicar un momento de su tiempo para escuchar palabra de Dios, para escuchar las enseñanzas que traemos a través de este segmento que hacemos para que usted sea bendecido. De verdad que nos sentimos contentos. Y yo sé que ya usted ha visto lo que hemos estado subiendo en estos últimos días. Pero antes, si usted no se ha suscrito, suscríbase ahí, Pastor Víctor Almanzar, suscríbase al canal. Compártalo para que otras personas sean bendecidos. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y comente, ¿por qué no? Sus comentarios para nosotros son muy importantes. Las personas saben que siempre tratamos de responder en la medida de lo posible a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las diferentes plataformas y de nuestras redes sociales. Hemos estado hablando de este libro, El Código de la Vida, conociendo la mente de Dios. Todos sabemos que el libro más importante para nosotros los cristianos es las Sagradas Escrituras, como lo conocemos normalmente, la Biblia. Pero nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de tener cierto razonamiento, cierto pensamiento crítico sobre ciertas cosas, pero a la vez poder llevar esos conocimientos a la escritura, a las conferencias, a llevar ese conocimiento ya un poquito detallado. Y la Biblia es la parte fundamental, porque cada uno de los principios y enseñanzas que llevamos, tanto en nuestros libros como en los diferentes seminarios que impartimos, es fundamentado a la luz de la Biblia. Este libro tiene unas 173 páginas, y en cada página prácticamente usted va a encontrar una o dos citas bíblicas. Por lo tanto, va a encontrar un fundamento de lo que estamos hablando. En el episodio pasado hablábamos del primer capítulo, que es el diseñador del código de la vida, que es nuestro Dios. En este capítulo vamos a hablar del descodificador del código. Porque allí hablábamos al final de que para entender la información, que es lo que se transmite a través de un código, y que es el propósito de Dios con su palabra, que recibamos un conocimiento de las cosas espirituales y una revelación de misterios que han sido traídos a nosotros a través del Espíritu Santo. Que podamos conocer los propósitos que Dios tiene. Tener respuestas a preguntas tan remotas de tanto tiempo como ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Para qué nos crearon? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué el universo es como es? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Cuál es el propósito, el plan que hay con nosotros? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Todas esas preguntas tienen respuestas. Y Dios nos las da
y nos da una forma de decodificar aquello que parece que es difícil de entender. La ciencia ha tratado de expresar muchos conocimientos que están implícitos en la materia, en la energía, en la filosofía. Hemos visto cómo personas tratan de explicar muchas cosas. Pero Dios es que tiene la explicación más clara, porque Él es el diseñador. Él es el que codificó todo. Y en la Biblia vemos muchas muestras de que Dios codifica las cosas. Por ejemplo, cuando Dios manda a Moisés a crear el tabernáculo, le da medidas exactas, le da todos los materiales que va a utilizar, le da todo un diseño como el arquitecto perfecto. La Biblia dice que toda casa es hecha por alguien, pero que el arquitecto de todas las cosas es Dios. Y de eso a mí no me queda la menor duda. Toda la perfección de la creación en todas las cosas que podemos ver y en nosotros mismos es porque un ser perfecto, un ser con las capacidades superiores a todo ser humano, tuvo que haber creado y realizado ese diseño perfecto y esa creación que se transmite a través de la codificación, porque necesitamos un descodificador. ¿Y quién es el decodificador del código de la vida? El descodificador del código de la vida tiene una relación intrínseca muy cercana con lo que es la mente del ser humano. Yo le llamo el maestro del pensamiento. Jesús, una vez ya iba a partir de la tierra antes de ser entregado, le dijo a los discípulos, a los apóstoles: yo le voy a enviar a alguien, no lo voy a dejar solo. Y Él le va a enseñar todas las cosas, Él le va a revelar las cosas, Él le va a decir lo que mi Padre está pensando, va a hacer. Todo se lo va a revelar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la función en el ser humano de un maestro para el pensamiento. ¿Por qué razón? Porque la mente es sumamente importante. Por eso vemos que Satanás trabaja con la mente del ser humano que no acepta el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que le tiene la mente entenebrecida. ¿Qué significa una mente entenebrecida? Que viendo no ven, que oyendo no entienden. Hay personas que usted le predica y cierran los oídos. No quieren escuchar la palabra de Dios. Hay personas que ven los milagros y el poder de Dios y ni aún así se arrepienten y aceptan al Señor, aún viendo milagros en sus propias vidas. Entonces, eso es una mente entenebrecida, una mente con un corazón duro. Pero también vemos personas con una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen. Y hay personas que preguntan: ¿de dónde viene esto de ahora, estos movimientos de LGBTQ, HY y más? Todos esos epítetos a nivel de esas letras que componen ese emblema de esa comunidad. ¿De dónde vienen esos pensamientos vanos, reprobados? Romanos capítulo 1 dice que Dios le ha dado una mente reprobada, lo ha entregado a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. O sea, el que tiene una mente reprobada va a hacer cosas que no le convienen a sí mismo. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando se echa un varón con otro varón, está haciendo una retribución a aquella inmundicia de su vida. No es algo que sea agradable, no es algo que sea bueno. Va en contra de todo, de la naturaleza, de la biología, de la salud, de la moral, de la ética, de la buena costumbre, en contra de todas las cosas que son buenas. Una mente reprobada. Otros tienen una mente cauterizada. No pueden ni siquiera pensar, no tienen ningún tipo de razonamiento. Llenos de necedad. Ateos. Personas que no creen en la existencia de Dios. Cauterizada la mente. Una mente vana que nada más piensan en las cosas materiales. Otros que nada más piensan en el dinero, en las cosas que pueden ser de lujo o en la moda. Una mente vana, pensando en cosas que perecen, en cosas que no van a permanecer, que el fuego lo puede terminar, que el orín lo corrompe, que los ladrones lo pueden robar, que la muerte no le va a permitir llevarse nada. Entonces es una mente vana. Entonces la mente es importante porque la mente produce lo que yo digo que es el producto superior de la materia, que son los pensamientos. Y como el hombre piensa, dice el libro de Proverbios, así el tal es. ¿Qué podemos decir del pensamiento? Jesús le decía en la revelación que traía al pueblo y a nosotros como sus seguidores. ¿Oíste que fue dicho? Si tú fornicas con aquella mujer, eres culpable de juicio si comete adulterio. Pero yo te digo que si con solo, estoy parafraseando, codiciarla en tu mente, ya eres culpable. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el pecado va más allá de la materialización y de la ejecución del hecho.
que con solo pensarlo ya usted lo hizo para Dios. Que si usted odia a su hermano en su corazón y piensa mal de su hermano en su mente, y usted ya lo mató para Dios. Es como si lo hubiesen matado. Entonces hay un poder en el pensamiento. Claro que lo hay. Porque como nosotros pensamos, podemos llegar a ser. Como pensamos, podemos llegar a hacer cosas que sean. Porque lo primero que tiene que haber antes de realizar cualquier cosa es un pensamiento. Todas las grandes obras de arte, construcciones de arquitectos, todo lo que usted puede ver de tecnología y demás, estuvo en la mente de alguien primero. Todo lo que usted ve aquí en este set estuvo en la mente de alguien que lo diseñó, que lo pensó. Y aunque tuvo que auxiliarse de personas para crear esto, que conocían la tecnología o que podían producir o trabajar en el arte de cualquier cosa de la que usted ve aquí, eso tuvo que estar en el pensamiento de alguien. Entonces, el pensamiento es importante. Pero hay gente que ignora que toda la creación, que todo el universo, que todos nosotros estuvimos en el pensamiento de alguien. Y la Biblia lo revela, dice, en Génesis lo dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice el Señor. El Elohim, como dice en el original o en la copia del original. ¿Qué significa eso? Que Dios pensó hacer el hombre. Claro que lo pensó, porque antes de hacerlo, lo dialogó con su ser pleno, con esa composición que la gente llama la Trinidad, que es el Dios único, compuesto. Y ese Padre Celestial, que es el Padre de todos los espíritus, diseñó todas las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros la podemos decodificar? Allí está nuestro desarrollo en el día de hoy, de este segundo capítulo de este libro, El Código de la Vida. El descodificador del código es el Espíritu Santo. Por eso es que vemos que las personas que no tienen al Señor, que viven en el mundo de manera pues libre, vamos a decir así, entre comillas, una vida sin Dios, en un libertinaje constante, pues en su pecado están muertos y no pueden entender. Están muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué no pueden entender las cosas de Dios, las cosas espirituales? Porque se necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo que viene de Dios, que se recibe para salvación y para transformación de nuestra vida aquí en la tierra y de nuestros pensamientos, la gente no puede entender el propósito de su existencia. Y de ahí viene lo que la gente llama el vacío existencial. Personas que quieren suicidarse, personas que se refugian en el alcohol, en la fornicación, en la lascivia, en la brujería, en muchísimas cosas, porque tienen un vacío en su vida. Y no pueden llenarlo, al menos que no sea con cosas. Y muchas veces no entienden ni siquiera por qué están aquí. ¿A qué se debe eso? Otros creen que vienen de una descendencia animal y que ni siquiera son seres humanos o que ni siquiera son una creación especial hecha por un Dios todopoderoso. Mente reprobada, mente cauterizada. Entonces, cuando entramos a entender este tipo de cosas, tenemos que entender que para poder descodificar la información que ha sido revelada, enviada por el Dios Todopoderoso desde la eternidad, a través de la dimensión del tiempo, de uno que se llamó Jesús, que es el verbo, la acción, o sea, la palabra que se materializa, que se revela al hombre, y que más adelante en este libro vamos a ver ese capítulo del código revelado y también del portador del código. Ahora estamos hablando del descodificador. Ese decodificador, que es el Espíritu Santo, le da la capacidad al hombre de entender quién es Dios, de saber quién es Dios y también de cambiar de dirección, que es un cambio de pensamiento. Cuando la Biblia dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, está hablando de arrepentimiento. Y la palabra arrepentirse es un cambio de pensamiento. El que se arrepiente es porque piensa y entiende que está mal lo que está haciendo. Y entonces tiene una convicción diferente que se llama fe, de que tiene que cambiar su dirección para poder llegar al destino que se ha prefijado y que ha sido predestinado por Dios para nuestra salvación, que son las buenas obras. Por eso dice la Biblia que hemos sido predestinados para andar en esas obras que Dios creó para nosotros. Que nosotros, Dios no nos creó para morir. Dios creó al hombre para vivir en la eternidad. Por eso dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. De manera que el hombre no alcanza a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. El hombre no lo entiende si no tiene la revelación del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría y misterio, o sea, desconocida. Sabiduría y misterio que Dios nos ha revelado, que no es de este siglo, sino que es para nuestra gloria. O sea, para nosotros poder entrar en la dimensión de Dios y entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y para dónde vamos y de dónde venimos, tenemos que tener una decodificación de esa información.
Por eso que la gente que no tiene rumbo, que no tiene propósito, que no tiene metas, que no sabe hacia dónde va, que no ama a su familia, que no valora la vida, se entiende que no ha entendido por qué está aquí, ni quién lo creó, ni siquiera quién es. Yo creo que eso está muy claro. Pero cuando entramos al decodificador, vamos a entender muchísimas cosas. El decodificador del código de la vida nos lleva a nosotros a ser sabios. Cuando cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra mente, entonces nos lleva a pensar como conviene y a hacer las cosas que nos van a llevar a nosotros a la prosperidad. De ahí viene la sabiduría, de ahí viene la ciencia, el conocimiento y todas esas cosas que hacen que el hombre pueda desarrollarse de una manera increíble o de una manera grandiosa, sería la palabra. Entonces, la sabiduría es tanto teórica, pero también práctica. Y la sabiduría práctica es la que se realiza cuando nosotros somos convertidos en hombres, hijos de Dios. Jesús no vino aquí a hacernos a nosotros cristianos, sino a hacernos hijos de Dios. Y lo que el Espíritu Santo nos enseña es que somos hijos de Dios. Y por eso dice la Biblia que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. O sea, ya el clamor de nosotros no puede ser Dios, sino Padre. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Jesús no hablaba con un Dios lejano, Jesús hablaba con su papá. Y lo que le enseña al cristiano, a los que lo siguen a él, es a ser hijos de Dios. Que entendamos quién es nuestro Padre. Y ya entendiendo eso, sabemos cuál es nuestra herencia. Y sabiendo cuál es nuestra herencia, también sabemos cuál es nuestra posición. Sabiendo cuál es nuestra posición, sabemos lo que tenemos que hacer y podemos tener el resultado correcto. Jesús tenía un pensamiento claro de quién era. Y por lo tanto, por eso tenía problemas. A Jesús lo perseguían por decir que era hijo de Dios. Eso es un pensamiento diferente a todo el pensamiento judío de su tiempo. Los judíos entendían que Dios no podía ser un hombre. Mataron a Jesús. Lo llevaron a la cruz. Pero el mismo Dios dijo que iba a venir a la tierra y que nos iba a enseñar a nosotros para que nosotros tuviéramos el conocimiento pleno de sus propósitos. Y que una vez que Jesús se va, nos envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dirija. ¿Y dónde está la dirección de nuestro cuerpo, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento? Parte de la mente. Por eso el apóstol Pablo habla del Espíritu, que hay que ser renovado a través del Espíritu de la mente. ¿Y cuál es el Espíritu que gobierna nuestra mente y nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones? Es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, entonces lo está dirigiendo el enemigo de la salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos hacemos sabios. Y la sabiduría nos lleva a tener prudencia. La sabiduría nos lleva a tener discernimiento. La sabiduría nos lleva a nosotros a tomar decisiones correctas. Entonces, esa sabiduría, que es la que viene de lo alto, es una sabiduría que nosotros la podemos recibir pidiéndole a Dios. Entonces, para decodificar toda la información de la vida, necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Por eso es que la Biblia dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da fe. Es un don de Dios la fe. Y los dones, dice la Biblia, que lo da el Espíritu de acuerdo a como Él quiere. Entonces, cuando yo tengo fe, yo creo. Y cuando yo creo, puedo entender. Cuando yo entiendo, entonces puedo comprender. Y cuando comprendo, entonces puedo llevar las cosas a una ejecución perfecta. Por eso Jesús era perfecto en todo su camino. Jesús fue un hombre perfecto en la tierra. Porque sus pensamientos no eran los pensamientos comunes y vanos que tenía el ser humano. Mientras el hombre pensaba en comer, él pensaba en hacer la obra de Dios. Mientras el hombre pensaba en la vanidad, él pensaba en hacer la obra de su Padre, terminarla. No pensaba en las cosas de aquí abajo. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Entonces, cuando nosotros tenemos el decodificador del código de la vida, vamos a saber cómo se hizo el universo. Cómo funciona la energía que mueve el universo y que mueve toda la tierra. ¿Por qué nosotros somos como somos y para qué? ¿Por qué somos seres tridimensionales que tenemos cuerpo, alma y espíritu? ¿Dónde se mueve el espíritu? ¿Dónde se ejecuta la parte almática y la parte carnal? Todo eso nos lo enseña el código de la vida, nos lo enseña la Biblia, nos lo enseña el descodificador, el Espíritu Santo, nos muestra esas revelaciones. Y de ahí que podemos entrar a dimensiones diferentes, a esta tricotomía donde nosotros vivimos, a esta tridimensionalidad. El hombre natural se mueve hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Pero el hombre espiritual se puede mover en dimensiones más allá del tiempo incluso y del espacio. Entonces ahí entramos a otra dimensión. Entramos a una dimensión que a nivel de ciencia podría verse de otro punto de vista, no física, pero que al final tiene una connotación física, porque por eso es que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Lo espiritual, Dios, es más real que todo lo que podemos ver. Y eso es comprobable por la ciencia o por la teología. Las cosas que vemos son creadas de las cosas que no se ven. Y si no fuese así, no viéramos lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Tiene que haber una creación. Y lo que usted está viendo a través de estas ondas, a través de esta luz, a través de esta energía que llega a ustedes, llega a través del poder de la creación de Dios. La palabra salió de Dios codificada. Y la luz, como Jesús lo decía, yo soy la luz que vino al mundo, trae una energía que es la que mueve toda la creación, pero también la que lleva toda la información a nuestro cerebro a través del efecto de los fotones que van a nuestra iris, que van a nuestro sistema visual, a la parte óptica, que lleva esa energía al cerebro y que en nuestras neuronas cerebrales, a través de la sinapsis, pues crea esa parte cuántica donde el pensamiento se origina y trae esas imágenes a nuestro cerebro, que trae revelaciones, conocimientos, y que nosotros podemos llevar esto, incluso a hablarlo, decirlo y a crear cosas y ser copartícipes con Dios de muchísimas cosas, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso tenemos conciencia, por eso tenemos una mente poderosa, por eso podemos pensar, por eso podemos conocer a Dios y conocer su creación. El código de la vida se descodifica a través del Espíritu Santo. Nadie puede conocer a Dios a menos que Dios se les revele. Si Dios no se nos revela, no podemos conocerlo. Pero para conocer la revelación de Dios, Jesús lo decía, necesitamos el Espíritu Santo. Él nos va a revelar toda verdad, toda justicia. Él nos va a enseñar todo lo que Dios quiere que hagamos. Él nos va a dirigir, Él va a estar con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el maestro del pensamiento y el descodificador de toda la información cósmica que trae Dios a nuestra vida a nivel científica, a nivel espiritual, a nivel social, moral y teológica. No hay forma de conocer los propósitos que hay para con nosotros, la directriz que hay para nuestras vidas y el plan perfecto, si no es a través del decodificador que se llama el Espíritu Santo. Yo hablaba en el primer episodio, ponía un ejemplo del código QR, hablando de que los códigos son creados por un diseñador como Dios diseñó todo. Pero para usted poder leer un código necesita un decodificador. Si usted va a leer un código de barra, necesita un lector del código de barra. Si usted va a recibir información de un código QR, usted necesita un dispositivo que pueda leer ese código. No hay forma de que usted pueda saber la información que tiene un código QR si usted no tiene otro dispositivo, un dispositivo que pueda tener un lector, que es un decodificador. Siempre va a necesitar una decodificación. ¿Y por qué es importante poder decodificar las cosas? Porque cuando las decodificamos, entonces sabemos para qué funcionan, por qué, cómo utilizarlas y cuál es la mejor forma de hacer las cosas. La verdad se recibe a través de la decodificación de la información de Dios. Yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Yo creo que usted debe de leer este libro, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios. Muchos lo están recomendando, lo están leyendo. Y este libro, El Código de la Vida, usted lo puede encontrar en Amazon. A nivel electrónico está en Amazon. También aquí en República Dominicana, en Librería Cuesta, Librería Maestro, Librería Alfa y Omega. Así que para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer compartir con ustedes. Suscríbase a nuestro canal. Comparte este contenido, denle a la campanita, coméntelo. De verdad que yo sé que será de bendición. Ya en otra entrega entraremos a un tercer episodio y usted va a seguir conociendo más sobre cómo conocer la información cósmica de Dios, la revelación de Dios y cómo encontrarle sentido a su vida, pero también podrá ayudar a otros que viven una vida sin sentido. Bendiciones.